Hola, bienvenidos sean todos ustedes. En este video hablaremos acerca de qué es la gramática. Y bueno, durante esta presentación los propósitos son, en principio, definir la gramática como rama de la lingüística. Posteriormente, distinguir los tipos de la gramática para después conocer la importancia de las palabras dentro de esta misma rama. Asimismo, ya por último, se pretende que ustedes logren reconocer la diferencia entre el enunciado y la oración. Para comenzar, es necesario definir el estudio de la gramática. Y bueno, esta rama de la lingüística se define como el arte de escribir y hablar correctamente un idioma. Asimismo, se encarga del estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración. Por esto que se menciona, podemos mencionar y determinar que cada lenguaje tiene su propia gramática. La gramática, como ya lo había mencionado previamente, es parte del estudio general de la lengua denominado lingüística. Clásicamente, el estudio de la lengua se divide en 4 niveles, que son los que se mencionan a continuación. El primero es el nivel fonético-fonológico, el segundo es el nivel sintáctico-morfológico o morfosintáctico, el tercero es el nivel léxico-semántico y por último es el nivel pragmático. El primer nivel, que es el encargado de la fonología y la fonética, se ocupan respectivamente de los significantes sonoros y de las proyecciones sustanciales de las palabras. El segundo, que es el de la morfología y sintaxis, pues bueno, la formología se encarga o se ocupa de la forma de las palabras, mientras que la sintaxis se caracteriza por ocuparse del estudio de las funciones y relaciones de estas mismas. El tercero, que es el de la semántica, pues se encarga del significado o lo que es dentro de un plano de contenido. El cuarto, que es el de la pragmática o pragmalingüística, es un subcampo de la lingüística, el cual, pues además de estudiar el lenguaje, se interesa por el modo en el que el contexto influye en la interpretación del significado. Y bueno, además es importante mencionar que a través de la gramática se aprende a pronunciar y escribir bien las palabras, a conocer las palabras en todas sus variaciones, emplear de forma correcta las palabras para formar frases y oraciones y sobre todo a enlazar las oraciones para expresarnos con claridad y corrección. Ahora vamos a continuar con los tipos de gramática, que son 5, que viene siendo la gramática sincrónica, la gramática histórica o diacrónica, la gramática descriptiva, la gramática normativa y por último la gramática teórica. Primeramente, la gramática sincrónica, que pues el término sincrónico viene de una palabra griega que significa tiempo. Para esto, entonces, la gramática sincrónica es la que estudia los fenómenos lingüísticos tal y como se presentan en un momento determinado. Esto significa que no toma en cuenta la evolución posterior o las consecuencias de sus cambios. Después sigue la gramática histórica o diacrónica, que nos menciona que ésta se interesa por el modo en que evolucionan los fenómenos a lo largo de cierto periodo de la historia de la lengua en su conjunto. A diferencia de la gramática sincrónica, esta sí se interesa por el modo en que la gramática de una lengua va evolucionando a lo largo de la historia, ya sea en evolución posterior o las consecuencias que ésta va a traer. Como tercero está la gramática descriptiva, que esta, tal y como uno lo menciona su nombre, se trata de describir cómo están organizadas las unidades mínimas con significado que forman las palabras y que forman también las oraciones. Indica también aparte qué lenguas tienen una estructura parecida. Y la tarea de esta gramática descriptiva es investigar y analizar de forma completa la estructura de una lengua. Como cuarta está la gramática normativa, que nos menciona que procura establecer normas y usos que se consideran los más correctos para la lengua de una determinada comunidad, a menudo con el respaldo de alguna institución a la que se reconoce autoridad. Un ejemplo es la Real Academia Española, la cual trabaja en conjunto con las demás academias de la lengua española. Y finalmente está la gramática teórica, que es un conjunto de reglas básicas que rigen las lenguas naturales. Estudia también las propiedades del lenguaje y finalmente pues elabora una teoría particular acerca de la misma. Y esta también está construida
por el trabajo científico de la ciencia del lenguaje. Hola, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente subtema sobre la gramática, el cual es la palabra. Dentro de la palabra tenemos los sustantivos, que en este caso pueden tener género y número, pero primero vamos a comenzar a hablar de sustantivos en género. Los sustantivos tienen género que pueden ser masculino o femenino. Y como regla general, los sustantivos masculinos terminan en O y los femeninos en A, aunque hay excepciones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esta aplicación. En sustantivos masculinos, por ejemplo, podemos mencionar un niño, un gato o un perro. En los sustantivos femeninos tenemos una niña, una leona y una cama. Y dentro de los sustantivos también hay números. Los sustantivos tienen número que puede ser singular o plural. El sustantivo singular se refiere a una persona, animal o lugar, mientras que el sustantivo plural se refiere a más de una persona o más de una cosa. Pero ahora vamos a ver unas reglas que tienen los sustantivos. Como regla general, el plural se forma añadiendo una S al final si termina con vocal. Por ejemplo, toro, si son varios, toros. Oreja, orejas. Muñeca, muñecas. Silla, sillas. Bolso, bolsos. Ahora vamos a ver la segunda regla. Añadiendo es al singular si termina en consonante. Por ejemplo, pared, paredes. Camión, camiones. Mujer, mujeres. Árbol, árboles. Salón, salones. La tercera regla. Cuando la palabra termina en Z, forma el plural sustituyendo esta letra por una C y añadiendo una ES. Por ejemplo, lápiz, lápices. Pez, peces. Avestruz, avestruces. Y tenemos una cuarta regla, que es cuando la palabra termina en Y, forma el plural añadiendo es. Por ejemplo, güey, güeyes, ley, leyes, rey, reyes. Buenos días, compañeros. Para continuar con el tema de gramática, ahora vamos a dar paso a lo que son los adjetivos. En este caso, los adjetivos son los que precisan, afinen y concretan el significado de los sustantivos o de los pronombres. Deben concordar en número y género con el sustantivo. Los adjetivos se dividen en dos grupos, que a su vez se dividen en varias clases. El primer grupo que podemos encontrar es el de calificativos. Aquí se indican las características, cualidades físicas o defectos del sustantivo. Para dar una idea más clara de esto, vamos a observar las siguientes imágenes. En una de ellas podemos encontrar lo que es un gato. En cuestión de apariencia podemos mencionar que este gato es algo pequeño y que aparentemente se ve gordito. Y en el caso de la siguiente imagen, que es una persona, aquí podemos destacar que es una persona alta. En el siguiente grupo encontramos el de determinativos. Aquí lo que se destaca son los que limitan o concretan el sustantivo. Las clases que aquí se destacan son, la primera de ellas es de demostrativos, y aquí se determina espacio, tiempo. Ejemplo, aquellas hojas, este teclado, esta libreta, esta pluma. Y en la siguiente clase podemos rescatar los que son posesivos. Aquí lo que se indica es la relación de propiedad. Por ejemplo, mi casa. Y destacando los ejemplos anteriores, mi pluma, mi lápiz, mi libreta. Aquí lo que se destaca es la pertenencia de estos materiales. En el caso de la clase numeral, aquí podemos destacar que son los que señalan condiciones cuantitativas del sustantivo. Por ejemplo, tercer lugar. Otro de estos ejemplos podría ser el segundo miembro de la familia. En el aspecto de las clases de gentilicios, podemos rescatar que son los que indican que una persona o cosa provienen de un determinado lugar. Por ejemplo, baile irlandés, lengua inglesa, lengua española, baile escocés, entre otros materiales que se pueden tomar como ejemplos.
En el siguiente apartado podemos ver lo que es el verbo. Aquí destacamos que el verbo es una de las palabras básicas del lenguaje, junto con los sustantivos. Y aquí lo que se enuncia es la existencia, o el estado, o la acción de los sustantivos que son sujetos. En este caso, como ya mencionamos, es la acción que se lleva a cabo por parte de los sustantivos. En este caso podemos destacar, en esta cualidad de esta imagen, podemos ver que es un gato, el cual aparentemente está cantando. Para adentrarnos un poco más en lo que es el verbo, vamos a destacar que es una palabra de la oración que presenta más accidentes gramaticales. Aquí va a variar según el contexto. Una de las cosas que afectan a lo que es el verbo es la persona, el número, tiempo, modo y la voz. Además por su conjugación, que puede ser regulares e irregulares dependiendo del verbo. Para finalizar, vamos a ver lo que es el adverbio. Aquí los adverbios son palabras que ofrecen información sobre cuándo, dónde, cómo y con qué intensidad se realiza una acción, y también sobre el valor de la oración, si es afirmativa, negativa o hay duda. En este caso podemos ver aquí unas imágenes en las cuales podemos determinar que en la primera, que es un reloj, podemos observar que aquí lo que se destaca es el tiempo. En el caso de la oración se va a determinar que tal acción se va a llevar a cabo en tal tiempo. Por ejemplo, ayer yo comí tal cosa, mañana yo comeré tal cosa, hoy comí tal cosa. En el caso de la siguiente imagen podemos destacar que el lugar también va a determinar lo que es parte de la oración. Por ejemplo, en aquel lugar de Monterrey yo fui a visitar a tal persona. En este lugar se da tal fruta. Y en la última imagen podemos destacar lo que es la cantidad. Aquí también va a influir un poco en lo que es la oración, ya sea destacar que hay muchas cosas de tal material, pocas cosas. Aquí también podemos destacar que en el adverbio son palabras cuya función es complementar o modificar el significado del verbo, el adjetivo, otro adverbio o de la oración completa, como ya mencionamos anteriormente. Bueno, para continuar con esta presentación, este tema de la gramática, ahora vamos a dar paso a lo que son los enunciados. Ahora y por último vamos a entrar al subtema de enunciado y oraciones. Aquí se nos menciona que el enunciado se define como la unidad mínima de comunicación en una interacción verbal. Es el mínimo acto de hablar. Por el simple hecho de que tú hables, ya estás entrando en enunciados. Contiene una producción lingüística concreta asumida por un hablante particular, con una intención específica y en circunstancias espaciales y temporales determinadas. Nos mencionan que su clasificación son de acuerdo con la modalidad oracional. Este criterio atiende la actitud del hablante, el acto que realiza y su relación con el interlocutor. De acuerdo con él se habla de enunciados exclamativos y desiderativos, enunciativos, interrogativos e imperativos. Entre los exclamativos y desiderativos se utiliza el yo, el modo subjuntivo, que es la forma en que habla la persona, y la función expresiva. Los enunciativos se utiliza el él, el modo indicativo y la función informativa. Y por último, en la interrogativa y exhortativa se utiliza el tú, el modo subjuntivo y la función apelativa. Para que exista un enunciado es necesario que exista una comunicación real, en la que exista un hablante, un oyente y un mensaje. Por ejemplo, en esta oración menciona: la película que proyectan esta noche no parece muy buena para la fama que tiene. Aquí ya se considera como un enunciado porque el hablante lo usa para emitir un mensaje. Ya sea podríamos resaltar que o la película no es muy buena o a él no le parece buena. Ahí es cuando ya hay un enunciado. Por parte de la oración, esta unidad sintáctica corresponde con la estructura gramatical constituida básicamente por un sujeto y un predicado. El sujeto aquí nos mencionan que es el responsable de la persona y el número del verbo, de modo que si cambia la persona o el número del sujeto, también lo hará el verbo. Por ejemplo, me gusta la película. Si cambiara el
Número, aquí sería me gustan las películas cuando ya estamos hablando de más de una. O otro ejemplo que nos mencionan es ardió aquella casa. Si cambiara el número o el verbo, también aquí sería ardieron aquellas casas. Aquí nos mencionan también que el sujeto puede ser un nombre, un pronombre, un infinitivo o cualquier elemento sustantivado. Aparte del predicado se nos menciona que es un sintagma verbal. Esta es la parte principal de la oración. Sin su núcleo el verbo, pues no existe dicha oración. Este predicado, ya que está formado de un verbo, se nos mencionan entre las características de este último, el atributo que señala una propiedad del sujeto y admite la sustitución por el pronombre lo, el complemento directo que se convierte en un sujeto paciente de las oraciones pasivas y puede sustituirse por los pronombres personales lo, la, los y las. El complemento indirecto lleva necesariamente la preposición a, casi siempre tiene un carácter personal y puede sustituirse por el pronombre le o les. El complemento del régimen aquí no expresa en circunstancia alguna, bastantes de los cuales guardan semejanza con el complemento directo. El complemento circunstancial son complementos que representan las distintas circunstancias en las que se desarrolla el proceso verbal. El complemento predicativo ejerce una doble función. Por un lado, complementa al verbo como si fuera un complemento circunstancial y por el otro complementa a un constituyente de la oración con el que a menudo concierta. Y por último, el complemento ajeno. Este es exclusivo de la oración pasiva y representa a la persona que realiza la acción en estas oraciones. Ahora hablaremos de oraciones compuestas. Aquí las oraciones compuestas son aquellas que contienen dentro de sí dos o más oraciones, esto es, dos o más combinaciones de sujeto y predicado. Por ejemplo, existen las de coordinación, que para ellas se constituye una oración compuesta, agregándose oraciones sin que ninguna pueda decirse que domina la otra. Por ejemplo, mañana iré al médico, visitaré a mis abuelos y quedaré con mis amigos. Y tenemos que mañana visitaré a mis abuelos y quedaré con mis amigos. Ninguna domina la otra. Aquí las de subordinación, por ella una oración depende de la oración en que se inserta. Aquí sí hay como cierta dominación entre una y otra. Por ejemplo, llegó en el momento de la despedida. Cambia a o se agrega a la oración, llegó cuando todos se iban. Esta oración es el complemento circunstancial de tiempo y depende de la oración anterior. También tenemos las oraciones coordinadas. Aquí existen las copulativas como si fueran objetos que van sumándose. Las oraciones copulativas se agregan una tras otra. El hablante se limita a indicar la relación entre ellas y por tanto su compatibilidad. Por ejemplo, el pueblo le encantaba y volvía a él los años en verano. Aquí las conjunciones copulativas fundamentales son la Y y el ni. La Y puede coordinar cualquier elemento y el ni solo lo hace con elementos negativos, por ejemplo, el no. También entre estas oraciones coordinadas están las disyuntivas. En ellas se presentan bajo la forma de una alternativa entre dos o más opciones. Por ejemplo, unos se dirigían a la primera planta, otros subían a la segunda. Entre las adversativas tenemos, frente a las copulativas y disyuntivas, el número de oraciones coordinadas no es tan determinado. Las adversativas solo pueden coordinarse dos oraciones. Era carioca, esto es, de Río de Janeiro. Aquí existe una explicación de la oración. Entre las oraciones subordinadas tenemos las sustantivas. Estas se llaman así porque desempeñan funciones propias de un nombre. Estas funciones son fundamentalmente las del sujeto, el complemento directo o término de una preposición.
Esta, por ejemplo, se menciona en función del sujeto. Aquí se dice, me gusta que hayas conseguido la beca. Otras de las oraciones subordinadas son las adjetivas. Estas funcionan como un adjetivo complementando a un nombre. Se les conoce a sí mismo como relativas, puesto que van introducidas por un relativo. Por ejemplo, pasan en el cine de verano la película que vimos el otro día en la cita. Por último, en las oraciones subordinadas también están las adverbiales. Estas funcionan dentro de la oración principal como un adverbio. Fundamentalmente actúan como un complemento circunstancial. Por ejemplo, aquí abajo se menciona, fue al médico porque le dolía la espalda. Aquí ya hay un complemento a la circunstancia.